Grábenos, don David. Mire, esta mañana, justo cuando comenzábamos la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, le hablaba yo de un regalazo de Navidad. Regalazo adelantado, apenas es 23, pero un regalazo de Navidad. Ayer, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Instituto Nacional Electoral no posponer la consulta sobre la revocación del mandato. Eh, Le voy a compartir más información más a fondo, que publica Gustavo Castillo para el periódico La Jornada. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto Nacional Electoral que organice la consulta de revocación de mandato del presidente de la República hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera. Lo anterior, al conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al considerar que esto favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano y que la Constitución política establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato. Las ministras integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por, bueno, dice mucho integrada aquí Castillo, pero integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Moza, se dio a, pues no sé por qué pone ahí, ¿no? Dio a conocer anoche, a lo mejor, o dieron a conocer anoche, está mal escrito esto, pero bueno, casi 24 horas después de que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, presentó la controversia constitucional en contra de la decisión del pasado 16 de diciembre del Consejo General del INE de suspender la realización de la consulta de revocación de mandato. Las ministras determinaron que la medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna. Híjole, hijo del maíz. Y mire, ya no con esto, según es planteado, pues con esto ya la determinación viene del máximo órgano judicial que existe, del máximo tribunal mexicano, la Suprema Corte de Justicia. No es ni siquiera necesario que pase por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya lo está determinando la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pues ya se la pelaron, ¿no? Van a tener que hacer la revocación del mandato, quiéranlo o no. Ya lo determinó así la Suprema Corte de Justicia. Imagínense, ¿no? Que se le tenga que exigir a estos cuates que hagan su trabajo. Que eso es lo más, pues, interesante de todo esto, que pues, tengan que ser árbitros y no jugadores. Se los tiene que ordenar nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí está. Y le digo, es un regalazo de Navidad para los mexicanos, para los que luchamos, sí, por esa democracia, para los que queremos esa democracia. Quiero ser muy, muy claro con esto. Hay una serie de opiniones en los medios de comunicación tradicionales al respecto, la mayoría en contra de la revocación del mandato, porque así lo ha determinado su patrón, Claudio X González, el patrón de la oposición en estos momentos, el supervillano Claudio X González, junto con su patiño, que también es un supervillano, Gustavo de Jos Walter. Entre ellos han determinado, al hacer un consenso con los que tienen el poder económico, de exigirle a sus políticos, a los políticos que tienen en la bolsa, no solamente enfrentarse a todo lo que tenga que ver con López Obrador, sino que no se lleve a cabo la revocación del mandato. Y en estos medios tradicionales, plagados de pues, chayoteros, pseudo periodistas, pseudo intelectuales, se ha planteado que es una consulta innecesaria. Se han dado una serie de datos al respecto. Unos creen que el presidente López Obrador busca perpetrarse en el poder con esto, que eso pues ya se demostró que no puede ser así. Otros creen que simple y sencillamente busca aumentar su popularidad antes de que lleguen las elecciones de 2024. Otros sostienen que es innecesario, puesto que la gente de todas formas quiere a López Obrador, lo apoya, y que es un ejercicio innecesario en cuanto al gasto de dinero. Otros aseguran que es
que se tiene que generar la revocación del mandato como una necesidad ante un clamor del pueblo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Se han dado una serie de datos, le digo todo con tal de oponerse a algo que tiene que ver con el presidente López Obrador. Yo le quiero ser muy claro al respecto. Es el primer ejercicio de revocación de mandato que tendremos los mexicanos. Evidentemente, del 65 al 70%, y así lo plantean en los mismos medios de comunicación tradicionales, en estas encuestas, del 65 al 70% de la población, de los mexicanos votantes, mexicanos y mexicanas, están a favor de la gestión de la administración del presidente López Obrador. Eso ya es un hecho, sí. No nos hagamos güeyes, en efecto. Eso así es. Sin embargo, este es el precedente, lo que va a sentar un parteaguas para el futuro. Imagínese usted que hubiéramos tenido la oportunidad de tener este ejercicio con Vicente Fox, por ejemplo, con Felipe Calderón, cuando estaba la guerra a todo lo que daba, cuando había sangrías totales, cuando había masacres, cuando pueblos enteros desaparecían. Imagínese usted que mientras nos enterábamos de la serie de chingaderas ocurridas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubiéramos podido tener este ejercicio, esta decisión nuestra, de todos los mexicanos. Imagínese. Eso creo que hubiera sido verdaderamente propositivo. En efecto, podríamos lanzar esta nave con esto, así de sencillo. Esta es la prueba para lanzar al espacio esta nave. Fíjese, voy a hacer un comparativo que para algunos podrá sonar infantil, pero se habla también de los dineros, de lo mucho que costaría realizar esta consulta de revocación del mandato. La Suprema Corte de Justicia determina que sean esos 1,000 y pico millones de pesos. El INE quiere 4,000 millones, que no debe de ser así. Lo pueden organizar con esta lana, así de sencillo. Pero aún así fuera un poco más de dinero, yo creo que no debe de ser tanto. Creo que nosotros como ciudadanos nos podemos organizar y sacarla adelante, así como nos planteaba ayer la presidenta de que siga la democracia, que ellos pues lo han hecho todo con el voluntariado que tienen. Cuando comenzó la carrera espacial, hubo una serie de pruebas y de lanzamientos que costaron miles de millones de dólares. Y eso fue pues en pro de la humanidad. Eso es en pro de los mexicanos y de las mexicanas. El hecho de que podamos tener una revocación del mandato. No lo vean como un gasto innecesario, como un gasto que no debe de hacerse, sino la primera de muchas revocaciones que nosotros mexicanos tendremos que establecer. No les guste o no a los fachos, les guste o no a los medios de comunicación chayoteros, este puede ser el primero de muchos y es el parteaguas. Y se tiene que hacer. Estoy completamente convencido que antes de llegar a la luna tenemos que lanzar la nave, probarla, testearla, como dicen en los Estados Unidos. Así que, pues, con todo para esa revocación del mandato y ojo, no nos vaya a pasar como ocurrió con la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que no mucha gente participó. Usted ya está informado. Si usted puede, como miembro de esta gran audiencia de Sin Censura, pues también informe a la gente que usted conozca. Hábleles de la revocación del mandato, hábleles de la necesidad de la democracia, hábleles de la necesidad de estar politizados. Deje usted que sigan a uno u otro candidato. Busque que la gente esté politizada, que ejerzan siempre ese espíritu crítico. Se lo encargo mucho, se lo encargo mucho. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Madame Kika, que está aquí moderando nuestros chats. Ya pues en ediciones anteriores nos unimos a la pena que le embarga. Le queremos mucho a Madame Kika y le agradecemos que esté moderando nuestros chats en estos momentos. Le mandamos nuestro corazón. Bienvenida, Madame Kika. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, a Araceli Rubalcaba, la querida Ara, que anda también desde muy temprano moderando nuestros chats. Muchas gracias, compañeras. Vamos a seguir dándole trancazos a la vida, como dice el buen Vicente Serrano. Y le pido a don David que